Para nuestro aniversario, mi esposo me regaló un reloj. Sin embargo, cada vez que lo llevaba puesto, me invadía una sensación de ansiedad y malestar. Finalmente, decidí venderlo. El dueño de la casa de empeño quedó horrorizado y exclamó, ¿de dónde sacaste esto? Corre a la policía, esto es grave. Pero antes de continuar, por favor dime desde qué país estás viendo este video. Que disfrutes la narración. En nuestro aniversario de bodas, Alexei le entregó a Ana una caja de terciopelo. En su interior, sobre un cojín de seda color crema, reposaba un reloj vintage. Su esfera marfil estaba enmarcada por un delicado bisel dorado, y la correa, confeccionada en cuero suave y envejecido, resultaba extremadamente agradable al tacto. «Feliz aniversario, mi amor», susurró Alexei, con los ojos brillando de ternura genuina. Sacó cuidadosamente el reloj de la caja y lo colocó suavemente en la muñeca de Ana. «Lo encontré en una tienda de antigüedades», explicó. «Me recordó a ti, igual de elegante y eterno». Ana admiró el regalo. El reloj era realmente exquisito, impregnado de historia y una belleza especial y refinada. Agradeció a Alexei, lo abrazó y lo besó. Su atención y cuidado siempre significaban mucho para ella, y Alexei sabía exactamente cómo hacerla feliz. Esa noche, Alexei fue especialmente tierno y atento. Preparó su plato favorito, pato asado con manzanas, encendió velas y puso música romántica suave. Rememoraron los primeros años de su matrimonio. Rieron con recuerdos divertidos y planearon el futuro. Ana se sentía feliz y amada, parecía que su relación se fortalecía con el tiempo. Sin embargo, el primer día que Ana llevó el reloj al trabajo, comenzó a sentirse mal. Al principio, una ligera debilidad y una inquietud indefinida surgieron desde lo más profundo. Luego aparecieron un leve dolor de cabeza y mareos. Ana atribuyó esos síntomas al cansancio y al estrés universitario. Era profesora, y estaba en época de exámenes. Debe ser solo agotamiento, pensó, intentando concentrarse en su clase. Pero la debilidad no cedía, se intensificaba. La concentración se volvió difícil, las palabras se enredaban en su mente, y manchas oscuras titilaban frente a sus ojos. Sintiendo una necesidad urgente de sentarse, abandonó la clase, regresó a casa y se quitó el reloj de inmediato. Al tocar su piel, sintió una frescura agradable que se extendió por su brazo. Mientras la debilidad remitía, su mente clareaba y la ansiedad disminuía. Ana se quedó atónita. ¿Podría ser que el reloj fuera la causa de su malestar? Decidió que debía ser una coincidencia y resolvió usarlo al día siguiente para comprobarlo. Al día siguiente, el mismo patrón se repitió. Cada vez que se ponía el reloj, sus síntomas empeoraban. Debilidad, mareos, náuseas, regresaban con intensidad renovada. Al quitarse el reloj, se sentía notablemente mejor. Además, Ana comenzó a notar otras peculiaridades. Donde el broche del reloj tocaba su muñeca, aparecía un leve enrojecimiento, la piel parecía irritada y ligeramente inflamada. Compartió sus inquietudes con Alexei, pero él las desestimó con indiferencia. «Solo te lo imaginas», dijo, abrazándola. «Cariño, eres demasiado sensible. Quizás sea una reacción alérgica al metal», añadió. «No te preocupes, si empeora, iremos al médico». Ana sintió que Alexei no la tomaba en serio. Siempre hacía lo mismo cuando ella percibía que algo andaba mal, lo atribuía a su exceso de emociones y a su tendencia a exagerar. Pero Ana no podía ignorar sus sensaciones, algo en el reloj le parecía profundamente erróneo. Su intuición le aconsejaba precaución. Empezó a observar a Alexei con mayor atención. Le parecía que su comportamiento cambiaba, se había vuelto más reservado e irritable. Frecuentemente se quedaba hasta tarde en el trabajo y hablaba en voz baja por teléfono mientras salía al balcón. Ana intentó hablar con él, pero él evitaba la conversación, culpando al cansancio y al estrés laboral. Sentía como una barrera de incomprensión y distancia crecía entre ellos. Una noche, mientras Alexei se duchaba, la curiosidad de Ana pudo más y revisó su teléfono. Sabía que estaba mal, pero necesitaba confirmar sus sospechas.
Rápidamente repasó su registro de llamadas y mensajes, sin encontrar nada sospechoso. Entonces abrió su correo electrónico, y sus ojos se detuvieron en un solo mensaje. Venía de una dirección desconocida y contenía solo unas pocas palabras: los relojes están listos. Esperando pago. Un escalofrío recorrió a Ana. ¿Qué significaba aquello? Cerró el correo apresuradamente y apagó el teléfono. Su corazón latía con fuerza, no sabía qué pensar. Desde ese momento, Ana decidió investigar por su cuenta. Tenía que descubrir qué ocultaba Alexei, y por qué el reloj le hacía sentir tan mal. Ana sentía que su vida estaba en peligro. Su primer paso fue acudir a su amiga Irina, una abogada que siempre la había apoyado en momentos difíciles. Irina la escuchó atentamente y le prometió ayudarla. «Creo que deberías hacer examinar esos relojes», dijo Irina pensativa. «Podría tratarse de algún defecto oculto o, peor aún, de algo peligroso». Ana asintió. Sabía que debía encontrar a un especialista capaz de inspeccionar minuciosamente el reloj y ofrecer una opinión experta. Pero, ¿en quién podría confiar? ¿A quién podría revelar sus sospechas? Irina frunció el ceño al escuchar el relato de Ana. El enrojecimiento en tu muñeca no es algo para tomar a la ligera. Aunque solo sea una alergia al metal, mejor prevenir que lamentar. Y tus síntomas son muy extraños, todo coincide con el uso de esos relojes. Por lo menos, haz que los revisen. O mejor aún, véndelos y deshazte de ellos. Ana asintió, sintiendo cómo el miedo la oprimía cada vez más. Las palabras de Irina, sumadas a sus propias dudas, pesaban sobre su ánimo. Tienes razón, Irina. Los llevaré a una casa de empeño, solo para averiguar qué sucede con ellos. Al día siguiente, reuniendo todo su valor, Ana se dirigió a una pequeña casa de empeño en las afueras de la ciudad. El modesto establecimiento inspiraba confianza, con un cartel sobre la puerta que decía: compra y tasación de relojes y joyas. Eligió ese lugar esperando discreción y profesionalismo. Dentro, el aire olía a madera envejecida y cera. Tras el mostrador, un hombre de mediana edad con cejas pobladas y canosas y ojos atentos la recibió. En su placa se leía: Mijail, tasador. Ana se acercó al mostrador, tratando de ocultar su nerviosismo. «Hola», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Quisiera que tasaran estos relojes». Sacó el reloj vintage que le había regalado Alexei de su bolso y lo depositó sobre el mostrador. Mijail tomó el reloj, se puso las gafas y comenzó a examinarlo minuciosamente. Lo giró en sus manos, lo observó con una lupa y revisó el mecanismo. Ana lo observaba, conteniendo la respiración. Pasaron varios minutos hasta que Mijail levantó la vista del reloj. Su rostro había cambiado, la concentración minuciosa daba paso a una expresión extraña y recelosa. Carraspeó, como reuniendo fuerzas, y empezó a hablar. «Estos relojes». Su voz era baja y vacilante. «Ellos han sido modificados», dijo Mijail, fijando la mirada en Ana. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué quiere decir con modificados?», preguntó ella, casi en un susurro. «Llevo años tratando con relojes», respondió. «Estos son vintage y valiosos». Pero claramente alguien añadió algo malicioso. Tomó nuevamente el reloj y señaló el broche. «¿Ves esta pequeña costura? Aquí se ha insertado algo con gran precisión, muy profesional, pero no es una pieza de fábrica». Ana se inclinó para tratar de distinguir lo que Mijail señalaba. Observó una costura apenas perceptible, casi imperceptible en el metal. «¿Qué podría ser eso?», preguntó, sintiendo cómo el pánico iba creciendo dentro de ella. Mijail suspiró profundamente. «No puedo afirmarlo con certeza sin un análisis adecuado, pero tengo muy malas sospechas». Sacó una pequeña herramienta de debajo del mostrador y con cuidado abrió el broche. En su interior había un diminuto tubo capilar, delgado como un cabello. Con guantes, Mijail lo extrajo delicadamente. «Hay algo en el interior», dijo, sosteniéndolo a contraluz. Un líquido incoloro e inodoro era visible. «Pero estoy seguro de que no es agua». El mundo pareció dar vueltas alrededor de Ana. «¿Qué podría ser esto?», repitió, con náuseas ascendiendo por su garganta. Mijail mantuvo la mirada firme.
No soy experto en venenos, pero por mi experiencia, esto parece un veneno de acción lenta, diseñado para deteriorar la salud gradualmente sin dejar rastros evidentes. Ana se apartó horrorizada del mostrador. Veneno en el reloj. Pero, ¿quién podría haber hecho algo así? Sus pensamientos se dirigieron de inmediato a Alexei, su comportamiento extraño, sus respuestas evasivas. Sus deudas. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, dibujando una imagen aterradora. ¿Has estado usando ese reloj?, preguntó Mijaíl con voz cargada de preocupación. Ana asintió. Sí, todos los días. Fue un regalo de mi esposo por nuestro aniversario. Mijaíl negó con gravedad. Debes contactar a la policía de inmediato. No confíes en nadie más que en las autoridades, y tal vez en muy pocos amigos cercanos a quienes puedas confiar tu vida. De lo contrario, quizá ya sea demasiado tarde. Hablaba en voz baja, pero cada palabra resonaba como un veredicto. Ana quedó paralizada, incapaz de articular palabra. Su mente se agitaba con pensamientos fragmentados, recuerdos y sospechas. Su esposo, Alexei, quería matarla. Al verla tan afectada, Mijaíl le sirvió un vaso de agua y le urgió a calmarse. Un poco de agua para que recuperes la compostura, dijo con urgencia. Debes actuar ahora. Tu seguridad es lo más importante. Ana bebió unos sorbos, intentando serenarse. ¿Qué debo hacer?, preguntó, mirando a Mijaíl con esperanza. Primero, nunca vuelvas a usar esos relojes. Segundo, acude a la policía, cuéntales todo lo que sabes, muéstrales el reloj y el tubo capilar. Ellos harán un análisis y determinarán qué tipo de veneno es. Y tercero, ten mucho cuidado. No le digas a nadie lo que sabes, especialmente a tu esposo. Ana asintió, sintiendo cómo su determinación regresaba poco a poco. Gracias, le dijo a Mijaíl. Muchas gracias, me has salvado la vida. Mijaíl negó modestamente. Solo hacía mi trabajo, pero ahora todo depende de ti. Sé fuerte y busca la verdad. Ana salió de la casa de empeño exhausta. El mundo a su alrededor le parecía extraño y hostil. Ya no sabía en quién confiar, la única persona en la que creía se había convertido en su enemiga. Al regresar a casa, sintió como si un fragmento helado se hubiera alojado en su mente. Las palabras de Mijaíl, la advertencia sobre el veneno, resonaban sin cesar en sus pensamientos. Alexei, el hombre con quien había compartido su vida, sus sueños y su cama, podía estar involucrado en esa pesadilla. Sabía que debía estar segura. No podía permitirse quedar paralizada por el miedo. Fingiendo ignorancia, se obligó a comportarse con normalidad. Alexei la saludó con su sonrisa ensayada de siempre y preguntó cómo había ido la prueba de su vestido nuevo. Ana improvisó aquella mentira para justificar su ausencia. Respondió con indiferencia, culpando al cansancio, y se apresuró a ducharse para lavar no solo la suciedad de la ciudad, sino también la pegajosa sensación de traición. Después de una cena que transcurrió en pesado silencio, Ana se excusó para ir al estudio, alegando un fuerte dolor de cabeza. Necesitaba actuar rápido, consciente de que Alexei podía entrar en cualquier momento. Su primer paso fue revisar la computadora de él. Alexei nunca fue especialmente. Alexei no era particularmente cuidadoso con la seguridad. Y como Ana había sospechado, su contraseña era demasiado sencilla, la fecha de su boda. A primera vista, su correo no mostraba nada sospechoso: correspondencia laboral, facturas, felicitaciones de colegas. Ana indagó más profundamente los archivos, desplazándose entre mensajes antiguos hasta que encontró una correspondencia con una tal Svetlana. Las cartas, fechadas en los últimos meses, eran claramente de índole personal. Alexei, te extraño. ¿Cuándo volveremos a vernos?, escribió Svetlana. Pronto, querida. Solo tenemos que esperar un poco más. Todo se resolverá pronto y estaremos juntos, respondió Alexei. Las mejillas de Ana se incendiaron de vergüenza. La traición dolía profundamente, pero no era nada comparado con la aterradora revelación de que este Ofer podría ser solo una pieza más de un plan mucho más monstruoso. Copió meticulosamente la correspondencia, decidida a no pasar por alto ni el más mínimo detalle. Su siguiente objetivo fue el teléfono de él.
Esto resultó ser más complicado. Alexei siempre lo llevaba consigo y era cuidadoso en mantenerlo bloqueado. Ana recordó haberlo visto introducir su contraseña una vez, cuando creyó que ella estaba dormida. Trató de replicar la combinación en su mente, y funcionó. En el teléfono encontró aún más pruebas que confirmaban sus temores. Además de los mensajes íntimos con Svetlana, halló conversaciones con un número desconocido que trataban asuntos delicados y garantizaban absoluta discreción. En un mensaje, Alexei escribió: "Lo principal es que todo parezca natural, que no haya la más mínima sospecha". Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era demasiadas coincidencias. Recordando el consejo de Irina, decidió pedirle ayuda para localizar al joyero que había fabricado el reloj. Al día siguiente, Irina hizo uso de sus contactos y logró comunicarse con la viuda del joyero, Elena Petrovna. La anciana vivía en una casita en las afueras de la ciudad. Ana, esforzándose por ocultar su ansiedad, le habló a Elena Petrovna sobre el reloj antiguo y preguntó si su difunto esposo había realizado alguna vez una pieza similar por encargo. Elena Petrovna guardó silencio durante un largo momento, jugando distraídamente con su rosario. «Mi esposo hizo muchas piezas a medida», dijo finalmente con voz suave, «pero hubo un encargo en particular que lo perturbó profundamente. Se volvió muy reservado en los últimos meses antes de». Elena Petrovna habló con un suspiro pesado de la muerte de su esposo, revelando que había recibido amenazas. Ana contuvo la respiración. ¿Qué clase de encargo era?, preguntó, intentando disimular su nerviosismo. «El reloj», respondió Elena Petrovna. «Un reloj antiguo que necesitaba una modificación. El cliente insistió en un diseño especial para el cierre, diciendo que era muy importante. Mi esposo se resistió durante mucho tiempo, pero al final accedió. Necesitaba desesperadamente el dinero». «¿Quién era el cliente?», insistió Ana. Elena negó con la cabeza. «Nadie lo sabe. Fue extremadamente cauteloso y solo dijo que se trataba de una persona muy influyente». «¿Y cómo murió?», indagó Ana, tratando de mostrarse casual. «De un infarto», contestó Elena en voz baja. De repente, nunca se había quejado del corazón antes. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Todas las piezas encajaban en un cuadro espeluznante: Alexei, sus deudas, la amante, el reloj envenenado. La muerte prematura del joyero, todo apuntaba a un crimen meticulosamente planeado. De vuelta en casa, Ana se sintió acorralada. Sabía que Alexei vigilaba cada uno de sus movimientos. Tenía que actuar con decisión y rapidez. Aquella noche, después de que Alexei se quedó dormido, Ana recuperó la memoria USB que contenía todas las pruebas recopiladas. Miró largamente el rostro dormido de su esposo, luchando por comprender cómo había podido ser tan ciega, cómo no había visto la verdadera naturaleza oculta tras su fachada de amor y cuidado. Sabía que necesitaba ayuda, no podía confiar en nadie más que en Irina. Con voz temblorosa, la llamó y suplicó una reunión urgente. «Irina, necesito tu ayuda», le dijo cuando se encontraron en un café tranquilo. «Alexei quiere matarme». Irina la escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Ana terminó, Irina le tomó la mano con firmeza. «Tenemos que ir a la policía», declaró. «Tienes pruebas. Buscaremos justicia». Ana asintió, consciente de que era su única salida. Ya no podía seguir viviendo atada al miedo. Debía detener a Alexei antes de que llevara a cabo su plan monstruoso. Primero, hizo copias de seguridad de toda la correspondencia de Alexei, las cartas de la amante, las discusiones sobre las deudas, las extrañas búsquedas en Internet sobre venenos indoloros y tratamientos para trastornos nerviosos. Cada archivo, cada línea, se convertiría en una prueba fundamental. Ana se sentía como una arqueóloga que desenterraba ruinas antiguas. Solo que en lugar de tesoros, hallaba mentiras y engaños. Releyó el informe conciso y claro de Mijail, el dueño de la casa de empeños. En él se afirmaba: el reloj antiguo ha sido modificado para contener un mecanismo oculto con un veneno de acción lenta. Adjuntas había fotografías ampliadas que mostraban el capilar microscópico escondido en el broche.
Ana sabía que aquello no sería suficiente para un juicio. Se necesitaba un examen forense independiente. Como siempre, Irina acudió en su ayuda, gestionando una cita con un experto en toxicología dispuesto a analizar la sustancia encontrada en el reloj. La espera de 2 días se le hizo eterna. Ana apenas dormía, su mente reproducía sin cesar posibles escenarios. Temía que Alexei sospechara algo, que intentara huir o, peor aún, que terminara lo que había empezado. Finalmente, Irina llamó con la noticia. El análisis confirmaba la presencia de una sustancia tóxica en el reloj. «Es talio», anunció Irina con voz grave. Un veneno de acción lenta, el talio provoca síntomas que fácilmente se confunden con enfermedades comunes. La exposición prolongada conduce a daños neurológicos severos y, en última instancia, a la muerte. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ana al encajar todas las piezas. El mareo, la debilidad, las náuseas. No era casualidad, era el resultado de un envenenamiento premeditado. Alexei había planeado matarla y hacer pasar su muerte por natural. Recordó su conversación con la viuda del joyero. El extraño encargo, la urgencia, y el misterioso cliente que se negó a revelar su identidad. Ana tomó el teléfono de Irina y llamó ella misma a la viuda. «Hola, habla Ana», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. «Hablamos antes sobre el encargo del reloj antiguo». «Sí, lo recuerdo», respondió la viuda, con un tinte de ansiedad en la voz. «Necesito su ayuda. ¿Podría confirmar ante la policía que fue Alexei quien realizó ese pedido?» «Dios mío», susurró la viuda. Sospechaba algo. Vino al día siguiente de nuestra conversación, ofreciendo dinero para que guardara silencio. «Gracias», dijo Ana con determinación. Su testimonio es fundamental. Con todas las pruebas reunidas, la correspondencia, el informe del experto y el testimonio de la viuda, Ana supo que era el momento de actuar. Contactó a la policía y solicitó una reunión con un investigador. El encuentro tuvo lugar al día siguiente. Ana se sentó en la oficina del capitán Petrov, el investigador asignado a su caso. Ana relató su historia mientras Petrov escuchaba atentamente, interrumpiendo solo ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias. Parecía cansado, pero muy profesional. Ana sintió que podía confiar en él. Extendió sobre la mesa todas las pruebas recopiladas, fotografías del reloj, informes expertos, correos electrónicos impresos y el testimonio de la viuda del joyero. Petrov examinó cuidadosamente cada documento. «Está haciendo acusaciones muy serias». Ana dijo una vez que terminó de leer. «Necesitaremos pruebas contundentes para detener a su esposo». «Tengo todo», respondió ella, sosteniendo firme su mirada. «Sé que intentó matarme, y estoy preparada para demostrarlo». Petrov asintió. «Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva. Si todo se confirma, tomaremos las medidas correspondientes». Las siguientes horas transcurrieron como en cámara lenta mientras Ana esperaba con ansiedad noticias, con la mirada fija en su teléfono. Temía que Alexei pudiera tomar alguna acción, escapar o destruir pruebas. Finalmente, alrededor de las 6 de la tarde, sonó el teléfono. Era Petrov. «Ana, hemos detenido a tu esposo», dijo. «Está bajo custodia. Ven a la comisaría, necesitarás declarar». Una oleada de alivio invadió a Ana. Todo había terminado. Estaba a salvo. En la estación de policía, Ana brindó una declaración detallada. Relató todo lo que sabía acerca del reloj, sus síntomas, las deudas de Alexei, su amante y el encargo al joyero. Respondió con calma y firmeza a las preguntas de los investigadores. Mientras tanto, Alexei negó todos los cargos. Afirmó que el reloj era solo un regalo y que desconocía la existencia de cualquier veneno. Profirió su amor por Ana e insistió en que jamás le haría daño. Acusó a Ana de inventar la historia, alegando que ella estaba mentalmente inestable. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. El informe toxicológico confirmó la presencia de veneno en el reloj. La correspondencia con la amante y las deudas establecían el motivo, y el testimonio de la viuda del joyero verificaba que Alexei había encargado ese reloj. Unos días después, Alexei fue formalmente acusado de intento de asesinato.
Fue arrestado y trasladado a un centro de detención. La investigación continuó, y la policía descubrió que Alexei llevaba tiempo involucrado en actividades fraudulentas y mantenía vínculos con organizaciones criminales. Se reveló que estaba profundamente endeudado y planeaba cobrar un seguro tras la muerte de Ana. Además, quedó claro que la muerte del joyero no fue un accidente. Alexei estaba implicado en su asesinato para encubrir el encargo del reloj envenenado. Ana se enteró de todo por las noticias. Sentada sola en su apartamento, mirando la pantalla del televisor, una oleada de ira y repulsión la invadió. Apenas podía creer que había vivido junto a semejante monstruo. Después de haber sufrido tal trauma, Ana necesitó tiempo para recuperarse. Buscó apoyo psicológico para sobrellevar la experiencia. Cambió de apartamento, de trabajo y de círculo social, desesperada por comenzar de nuevo y dejar atrás el pasado. Un año después, tuvo lugar el juicio contra Alexei. Fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a una larga pena de prisión. Ana decidió no asistir al juicio, no quería ver a Alexei ni gastar más energía emocional en él. Simplemente quería borrarlo para siempre de su vida. Tras el juicio, Ana compró un nuevo reloj, no una pieza vintage, sino uno moderno. Elegante y confiable. Al colocárselo en la muñeca, sintió renacer en su interior un renovado sentido de vida. Ese reloj simbolizaba que, a partir de ese momento, su tiempo le pertenecía únicamente a ella. Era libre, había sobrevivido y estaba dispuesta a encontrar la felicidad.